por este privilegio de permitirme compartir con ustedes. Como les dije en la sesión del lunes, he tenido el privilegio de enseñar este taller en otras dos ocasiones, en una con la epístola, a los Colosenses, y luego lo impartí con la epístola a los Efesios. Y ahora con ustedes con la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Debo decirles que después del señor Pablo, yo soy un enamorado de la vida y de las cartas de Pablo. Por esa razón es que he tenido esa pasión por enseñar la palabra. Quiero también aprovechar, en el día de hoy hay algunos hermanos de Buenos Aires, de Argentina. No sé si algunos de ellos ya se ha conectado. Si alguno de ellos está conectado, por favor, preséntese y digan la iglesia de donde ustedes están reunidos, por favor, si hay alguno de ellos. ¿Qué tal, hermanos? Acá Ezequiel Estochetti de la iglesia Complejo Evangélico Pilar. Muy bien, mi hermano Ezequiel, Dios te bendiga. Gracias por venir a participar. ¿Hay otro más hermano de allá, del Pilar? Buenas noches, hermano Javier ABT de la iglesia Complejo Pilar también. Muy bien, van dos. ¿Alguien más? Y acá yo, Enzo García, también de la iglesia Complejo Evangélico Pilar. Muy bien, creo que eran 4, falta uno. ¿Está el cuarto? ¿Pudo conectarse? Lo agarró el trabajo, no pudo por esta vez. No hay problema. Debo decirles a mis hermanos que estos hermanos de la Asamblea en Pilar, en Buenos Aires, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con ellos, hermano Juan Manuel Pérez, quien es copastor con nosotros, ancianos, en el templo bíblico aquí en el sector de Villa Juana, en Santo Domingo. Y tuvimos un grato tiempo con la familia de nuestro hermano don Eduardo Carbone, su señora esposa, doña Susana, sus hijos Cristian y otros, y además de los hermanos de la Asamblea. Así que a mis queridos hermanos de Buenos Aires, por favor, cuando se reúnan el domingo, ya sea presencial o por este medio del Zoom, hágale llegar el saludo de parte de Juan Manuel Pérez y de su servidor Fernando Félix. Así que gracias de nuevo, hermanos, y a todos los demás hermanos de Miami, de Santo Domingo y de otros lugares que gentilmente se han conectado. Bien, vamos a entrar en materia. Para dar una ayuda a los hermanos que entraron hoy, en la primera sesión, el objetivo de la primera sesión, que fue el pasado lunes, tenía que ver cómo vamos a dar un pequeño taller de hermenéutica y de homilética sobre una epístola de Pablo. Esa primera lección, si me permiten, estaba dirigida a que usted se familiarizara lo más detalladamente posible con la carta. Para eso, lo primero que yo siempre recomiendo, sin utilizar ningún libro, usted, una Biblia y el Señor, lea la epístola varias veces hasta que sienta el sabor de la epístola. Y en cada lectura vaya haciendo anotaciones sobre el flujo de las ideas. También recomiendo que comience primero con una versión cuya traducción sea lo más literal posible, como son las versiones de Reina Valera, aunque ya las últimas no, como la Reina Valera actualizada y la Reina Valera contemporánea, pero las más sujetas al estilo bíblico, como también la Nueva Biblia de las Américas. Yo les recomiendo primero. Luego, usted puede utilizar una versión un poquito más dinámica, como la Nueva Versión Internacional, y en una final lectura, si así lo desea, una versión, como se le llama, de traducción dinámica. Lo importante es que usted se familiarice. También un punto importante que tratamos en la sesión anterior fue distinguir lo que es la hermenéutica como disciplina y como práctica. Como disciplina, la hermenéutica establece normas, reglas, y aunque suena a veces un poquito, un poquito culto para algunos hermanos no versados, pero lo cierto es que en la vida diaria nosotros utilizamos lo que se llama la hermenéutica del sentido común, porque Dios nos ha dotado con una capacidad que es privativa, exclusiva del ser humano, que es lo que nosotros en lingüística, yo soy del área de lingüística, llamamos el lenguaje.
El lenguaje es esa capacidad que tiene el ser humano de aprender a comunicarse mediante signos orales, es decir, mediante lenguas, como lo estamos haciendo ahora mismo. Por más que los científicos, sobre todo psicólogos y biólogos, han tratado de enseñarle una lengua a chimpancé, no es posible porque su estructura biológica no lo permite. Entonces, a través de ese prodigioso cerebro que Dios creó y que está la función de la capacidad del lenguaje en el lóbulo, como le llaman acá, temporal, esa capacidad nos ayuda a desarrollar otra capacidad que se llama la competencia comunicativa. Y esa competencia comunicativa usted la desarrolla en las interacciones desde que nace el niño. El niño comienza a aprender que hay personas a las que se dirige de una manera más familiar que a otra. Por eso el niño, por la cara, reconoce a su papá y a su mamá y por el tono de la voz. Y eso se lo va enseñando a las interacciones. Entonces, cuando ya uno entra a la escuela y de la escuela tal vez en las interacciones del día a día, en la sociedad, con los vecinos, con los amigos, en la universidad, en la iglesia, todas esas interacciones nos van enseñando conocimientos, habilidades, estrategias de cómo comunicarnos. Y eso nos ayuda a darle sentido a lo que uno escucha y a lo que uno lee. Entonces, en la vida diaria, mis hermanos, que a veces tal vez rechazan el concepto de hermenéutica porque tal vez no han tenido las oportunidades que otras personas como nosotros y ustedes han tenido, no se da cuenta que ellos mismos en el diario vivir utilizan la hermenéutica. También, y fue el último punto en el que más tiempo nos dedicamos, señalábamos sobre todo la importancia de estudiar el trasfondo histórico-cultural general de la epístola. Y es después de usted haber hecho eso, haber conocido la estructura y las partes, el contenido, la secuencia de las ideas de la epístola, que usted va dividiendo en segmentos como si fuera un mapa que usted mismo va haciendo. Entonces es ahí que yo les recomiendo que usted consulte un buen diccionario, un buen comentario o un buen manual bíblico, pero en lo que tiene que ver con el trasfondo general, es decir, no entre a la parte del comentario. El trasfondo general, como lo vamos a mencionar más adelante, se va a distinguir del trasfondo más específico. Quiero en esta noche empezar con una cita del doctor Roy Salk, quien por muchos años fue decano del Seminario Teológico de Dallas. Este doctor lo es todavía, ya un señor mayor, unos años encima, pero fue un tremendo expositor y mayormente educador. En su libro La interpretación básica de la Biblia, que yo lo recomiendo encarecidamente, incluso creo que hasta lo pueden descargar en internet, les recomiendo como primer manual de hermenéutica este libro del doctor Roy Salk, La interpretación básica de la Biblia. Él dice lo siguiente: la meta de la exégesis bíblica es determinar lo que el texto de la escritura misma dice y significa, y no atribuir significados al texto. Esto parece, ¿verdad?, como dice, una perogrullada, algo que salta a la vista, pero hermanos queridos, las sectas, las imposiciones teológicas e incluso las malas interpretaciones que a veces hasta uno mismo y que a veces hasta escuchamos en el púlpito, traicionan el significado aparentemente sencillo de la palabra. Y por eso creo que es importante tener presente esta observación del doctor Roy Salk. En el día de hoy vamos a enfocarnos sobre todo en lo que tiene que ver con la Biblia como un libro escrito por hombres. Y esto no es una herejía, esto no es una falsa doctrina, es una realidad. Dice el apóstol Pedro que los
santos hombres de Dios hablaron, claro, guiados por el Espíritu Santo, escribieron, pero fueron hombres de carne y hueso como usted y yo, con niveles culturales diferentes, lenguas diferentes, lugares diferentes, profesiones. Por eso la Biblia tiene ese encanto de esa colección de 66 libros que son una biblioteca diversa, pero el autor divino es el que le da la autoridad teológica, espiritual y la unidad que une esa diversidad de escritos. Pero en la noche de hoy, yo quiero enfocarme, hermanos, a aprender a estudiar una carta como realmente es una carta, es decir, un escrito, un texto escrito por un hombre, en este caso, el apóstol Pablo. Y ese es uno de los primeros pasos que debemos dar, aprender a estudiar el texto únicamente desde la perspectiva humana, histórico-cultural por un lado y lingüístico por otro lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, lo primero, el punto número 1, seleccione el pasaje del cual usted va a predicar. Evidentemente, como ya usted hizo la primera tarea que yo asigné, que era leer varias veces la epístola, y como ya usted también consultó algunas fuentes para empaparse acerca de las circunstancias en que se fundó la iglesia de Filipos, de cómo llegó el evangelio, de cómo era esa ciudad, su cultura y las circunstancias que llevaron a Pablo a escribir desde Roma en una condición de encarcelamiento y la situación de los lectores que estaban viviendo una presión externa y estaban enfrentados a un reto interno de una incipiente desunión. Ya uno conociendo eso y leyendo la secuencia, la coherencia, el flujo, por así decir, el río de ideas, ya usted puede ir segmentando las partes de la carta. Eso le va a ayudar que, por ejemplo, digamos que uno de mis hermanos de Argentina va a tener una serie sobre, pongamos, la epístola de Filemón, que como bien sabemos es una carta de un solo capítulo, y puede ser que divida esa carta en 4 partes y a cada parte le va a dedicar un sermón. Bueno, pues ya la selección del pasaje está determinado, porque si usted predica la primera noche sobre la introducción, cuando Pablo saluda, ¿verdad?, a Filemón y a su familia y hace los encargos directos de saludo, pues ya todo el mundo sabe, y usted mismo sabe, que el próximo mensaje usted no tiene que seleccionar el pasaje, porque ya el pasaje está seleccionado de antemano. Sin embargo, ¿qué sucede con nosotros, la mayoría de nosotros, que predicamos habitualmente u ocasionalmente? Bueno, generalmente nos asignan tal vez un turno una vez al mes o tal vez una vez cada 2 meses. Bueno, pues en este caso debo aplicar algunos criterios para la selección del pasaje del cual voy a predicar. Pero, y este es mi consejo a todos mis hermanos que predican de esa manera, como también lo predico yo, a menos que tenga una serie de sermones. Mi consejo es, amados hermanos, que te acostumbre a estudiar con profundidad un libro. En este caso, puede ser un evangelio o, como estamos considerando, puede ser una epístola. ¿Qué ventaja tiene esto? Que esto te va a facilitar a la hora de tener que seleccionar un pasaje. Primero, ya has estudiado muy bien el libro, ya tienes un buen bagaje de conocimiento de la carta y ya puedes tomar la decisión de seleccionar el pasaje de una manera más sencilla. Ahora, ¿qué decisión qué criterios, qué sugerencias son apropiadas para seleccionar un buen pasaje? En primer lugar, toma en cuenta 3 cosas. Primero, toma en cuenta el subgénero. En segundo lugar, toma en cuenta la extensión del pasaje del cual va a predicar. Y en tercer lugar, también toma en cuenta
la relevancia inmediata del pasaje. ¿Qué significa esto? Bueno, aunque en el argot, con el lenguaje de la clasificación de los libros de la Biblia, se habla, ¿verdad?, por un lado, la división de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y que en el Nuevo Testamento se habla de cuatro evangelios o de 5 libros históricos, que son, ¿verdad?, los 4 evangelios y el libro de historia por excelencia en el Nuevo Testamento, que es los Hechos, de 21 epístolas y de un libro apocalíptico profético. Lo cierto es que dentro de cada uno de esos géneros generales hay subgéneros. Entonces es importante a la hora de uno predicar sobre un pasaje, ¿qué conviene más de acuerdo a la necesidad más inmediata de la iglesia? Voy a predicar sobre una oración que incluya acción de gracias y petición, como inicia la carta de Filipenses del verso 3 al verso 11, o tal vez la iglesia está pasando por una prueba tan fuerte que la ha llevado al peligro del desánimo, de perder la firmeza. Pues puedo utilizar entonces mejor un texto exhortativo como es el 27 al 30 de ese primer capítulo, o tal vez debo utilizar una narración de informe para alentar a la iglesia a predicar el evangelio, como son los versos 12 del adelante, cuando Pablo relata su experiencia y situación de vida frente al encarcelamiento y cómo Dios utilizó esas circunstancias para la extensión del evangelio. Entonces es una buena decisión pensar qué tipo de pasaje, qué tipo de subgénero puedo utilizar. En segundo lugar, también, hermanos, es importante pensar en la extensión. Porque si yo tomo un solo versículo, el gran versículo, ¿verdad?, del capítulo 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bien, ese puede ser un mensaje textual, pero mientras más breve sea la porción, existe el peligro de que lo desvincule por completo del contexto o que lo predique de una manera tal que los hermanos desconozcan el todo en el que está escrito o inserto ese pasaje. Por otro lado, si selecciono una porción un poco extensa en una epístola, me va a traer un problema que apenas voy a dar pinceladas, porque las epístolas están cargadas de frases y de ideas teológicas. Entonces tengo que tomar la decisión en función del tiempo que le voy a dedicar. También el otro peligro de tomar muchos versículos de una epístola es que tal vez me enamore tanto en el púlpito de la predicación que abuse del tiempo y de la paciencia de mis hermanos. Y yo les digo, hermanos queridos, en mi iglesia, el que abusa, hay una ley parecida a la de los judíos. 40 azotes menos 1 se le dará al que abuse de nuestra paciencia. En verdad, hay hermanos que a veces se las traen y hablan más de lo que deben de decir. Pero ese es el peligro de elegir una porción demasiado larga. El tercer criterio tiene que ver con la relevancia inmediata del pasaje para la vida de la iglesia. ¿Qué significa esto? Dice el apóstol Pablo, y ahí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Nadie va a negar esto, que la Biblia entera es inspirada por Dios y es útil, es provechosa. No hay un solo versículo en la Biblia que no sea útil, que no sea provechosa para los fines para los cuales Dios la destinó. Pero hermanos queridos, hay textos que son más provechosos en un momento y en una ocasión que otros.
Y lo cierto es que tenemos que tener en cuenta eso. Imagínense una iglesia sometida a persecución, a pruebas difíciles como la que estaba viviendo esta iglesia de Filipos o la misma de Tesalónica, y que uno fuera a llevar un mensaje detallado sobre el tabernáculo, los colores, los metales, las partes. Bueno, sabemos que es un mensaje, ¿verdad?, que tiene validez, que tiene un provecho, pero tenemos que ser también sensatos y prudentes, como dice el apóstol Pablo. Así que es importante aprender, cuando uno divida las partes de la epístola, conocer el subgénero, el más apropiado para el mensaje que voy a dar, las características del mismo, la extensión que voy a utilizar y también la relevancia inmediata. Evidentemente, de nuevo, esto no se aplica si usted va a dar una serie de mensajes sobre la carta de Santiago, porque la carta va a determinar de qué usted va a tratar cada semana en cada turno. Iba a decir al principio, hermanos, y ahora que viene la primera pregunta, les voy a proponer, ¿qué les parece si me permiten hacer la exposición completa y en la segunda hora debatimos las preguntas que yo incluyo en el texto y las preguntas que ustedes tienen? ¿Qué les parece? ¿O prefieren que vayamos comentando? Quiero oír opiniones, por favor. Por las cabezas, Fernando, creo que hay un consenso que desarrolle el tema y al final compartir las preguntas que sean y las preguntas que tenemos individualmente. Muy bien, perfecto. No, pero también recuérdate las preguntas que yo incluyo. Sí, las preguntas que están en el documento y también las preguntas que se generen hoy. Muy bien, entonces voy a acelerar un poco el ritmo porque ustedes tienen ese material y solamente voy a seguir dando otras pinceladas. Entonces ya tengo el pasaje. ¿Qué debo hacer? Bueno, ya yo lo he leído varias veces. Mi primer consejo, ya para entrar en detalle al pasaje, es interpreta el pasaje en su contexto histórico-cultural. Dice estos tres autores que he mencionado varias veces, Klein, Blomberg y Hobart, en su libro Introducción a la Interpretación Bíblica. Dice que la interpretación correcta de un pasaje bíblico será coherente con el trasfondo histórico-cultural de ese pasaje. Quiero decir que esto no se refiere a lo que vimos en la sesión anterior. En un libro como el Manual de Interpretación de José María Martínez, que mencionamos en la sesión anterior, él habla de las circunstancias generales y de las circunstancias específicas. Cuando nos referimos al trasfondo histórico-cultural, en la sesión anterior nos referíamos a las circunstancias generales de la carta. El autor, los lectores, la ciudad, la ocasión de la carta. Pero ahora no, ahora cuando hablo aquí, tiene que ver con los referentes específicos del pasaje. Es decir, en la sesión anterior, una hermana, a través de su esposo, preguntó con relación a la expresión que Pablo utiliza en el capítulo 3, ¿qué significa cuando Pablo dice, guardaos de los perros? Bueno, si yo voy a predicar de ese pasaje, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los malos obreros o los mutiladores del cuerpo, es evidente que yo tengo que conocer el trasfondo específico de esa expresión. ¿Por qué Pablo emplea la expresión guardaos de los perros? ¿Qué significa? Y detrás de ello hay un trasfondo, un conflicto étnico entre los judíos y los gentiles. Y como explicábamos, los judíos eran quienes utilizaban esa expresión insultante, denigrante, despectiva contra los gentiles, en el sentido de que eran sucios desde el punto de vista inmundos
en cuanto a la práctica ceremonial y el acercamiento a Dios. Y Pablo tiene que decirle, los verdaderos perros son ustedes por querer imponer unos ritos a los creyentes gentiles que no son válidos. Así que me refiero a eso. Cuando uno lee una carta, es importante que aparecen elementos histórico-culturales específicos. Consultar, no el pasaje, óigame bien, no el pasaje todavía en un comentario, sino en un diccionario bíblico, en una enciclopedia o un manual. Y debo decirle que ya hoy, con tantas facilidades digitales que uno tiene, óigame, ya no hay razón para no hacerlo. Más adelante vamos a ver que en los dos pasajes que vamos a utilizar a lo largo del taller, que son el capítulo 1, verso 3 al 11, el capítulo 1, 27 al 30, ahí hay que investigar algunos referentes culturales bien específicos que nos ayudan a entender, por un lado, la oración de Pablo y por otro lado, la exhortación del apóstol Pablo. Llegamos a un punto sumamente importante, que es el número 3. Interprete el pasaje en su contexto literario. Hemos hablado en estas dos sesiones del término contexto. Por lo general, cuando predicamos desde el púlpito o cuando hablamos en un taller como este de contexto, casi siempre, normalmente, nos referimos al llamado contexto inmediato. El contexto inmediato es lo que rodea, lo que encierra y le da sentido a un párrafo, a una expresión. Y mire, yo quise buscar a unas autoras españolas que son especialistas en lingüística, que como ya dije, esa es mi área de trabajo en la universidad, para enseñarles que la importancia del contexto no es únicamente en la Biblia, es en todo, es en el lenguaje humano, en la comunicación humana. Elena Calzamiglia y Amparo Tuzón son dos doctoras, una de la Universidad de Barcelona y la otra de la Universidad de Madrid, Autónoma de Madrid. Dicen ellas lo siguiente: el valor o el sentido de cualquier secuencia discursiva, llámese palabra, frase, oración, párrafo, verso, reitero, el valor de esa secuencia discursiva depende en gran parte del texto anterior y del posterior, de lo que hay antes y de lo que viene después del fragmento en cuestión. Eso es lo que es el contexto inmediato. Por ejemplo, ¿cuántos sermones habremos escuchado en una boda con relación al cántico del amor por excelencia, primera a los Corintios capítulo 13? Aunque puede ser legítima la aplicación de las excelencias del amor que aparecen en primera a los Corintios 13, porque el amor como una práctica, como una actitud de la voluntad, se aplica a cualquier esfera de las relaciones humanas, como Pablo se está refiriendo en ese pasaje. Pero lo cierto, el contexto inmediato me dice que no es tanto un cántico del amor, es una práctica de las relaciones dentro de la iglesia en el ejercicio de los dones espirituales. Ese es el contexto inmediato. El capítulo 12 y el capítulo 14. En el capítulo 12, Pablo introduce el tema de los dones espirituales. Y la realidad que estaba viviendo la iglesia en Corinto era la de la división por varias razones.
Y una de ellas tenía que ver con el ejercicio del don de lenguas y la desunión, los celos, las rivalidades. Y Pablo le dice, miren, los dones son un camino fundamental para la unidad y el crecimiento de la iglesia. Pero yo les voy a enseñar un camino más excelente para la edificación y el crecimiento y la unidad de la iglesia. Ese camino superior, ese camino por excelencia, es la práctica del amor. Así que notemos cómo cobra sentido. De modo que si vamos a dar un estudio, una serie de estudios sobre los dones se ejercitan en base al amor a mis hermanos, el uno al otro, en esa dinámica de relación de amor los unos con los otros. Volviendo otra vez al contexto literario, ya dije que el que por general se habla es el contexto inmediato, pero correctamente Klein, Blomberg y Huber señalan que hay otros 4 contextos que se deben tomar en cuenta. Ellos son el contexto del libro, el contexto de otros escritos del autor, el contexto del testamento. Llámese, como estamos en una epístola, primero del contexto del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, o el contexto del Antiguo Testamento. Y en última instancia, la Biblia entera es el contexto de cada pasaje. Como decían los reformadores, la Biblia es el mejor intérprete, o la Escritura interpreta a la Escritura. Por ello, cuando empezamos este taller, fui enfático. Hermanos, lee el libro entero varias veces. Absorbe toda esa dinámica de sentidos, esa conexión de ideas que, en este caso, Filipenses, Pablo va desarrollando. Porque, como dicen estos autores, entender un pasaje correctamente significa entenderlo en términos del libro entero en el que aparece. Así que por ello es importante, porque a veces una frase que aparece en el capítulo 1 de una carta se explica su sentido en otro capítulo de ese mismo libro. Y en una de las preguntas que hago lo vamos a ver. Puede darse también el caso que uno se encuentre con los llamados pasajes paralelos. Y un pasaje paralelo es aquel que tiene aproximadamente la misma estructura lingüística, la misma conexión o semejanza de ideas, y ese pasaje paralelo me ayude a entender una frase, un verso, una expresión de una carta. Para nadie es un secreto que hay una íntima relación entre Efesios y Colosenses. Tan íntima es la relación que los autores liberales dicen que una fue una copia de otra, que no es de Pablo, pero eso es un soberbio disparate propio de este tipo de mente que andan buscando lo que no se les ha perdido. Y pensemos, por ejemplo, en las epístolas pastorales. Usted tiene en primera a Timoteo, capítulo 3, los requisitos para el reconocimiento de ancianos o pastores. Y luego usted tiene esos mismos requisitos en Tito, capítulo 1. Pero usted se va a dar cuenta que se complementan y que uno ayuda a la comprensión del otro. Por ello, si hay un pasaje de Pablo que dentro del libro no le entiendo, ¿qué debo hacer primero? Buscar otra de sus cartas donde aparezca un término parecido. Pero puede darse, aquí llegamos en tercer lugar, al contexto del testamento. Puede darse el caso que a lo mejor el apóstol esté refiriéndose a algo
que aparece, por ejemplo, un dicho del Señor. Y en este caso habría que ir a un evangelio. O puede ser que también aparezca otra epístola que también me ayude a ver una perspectiva diferente de lo que el apóstol enseña. Y aquí el mejor ejemplo lo encontramos con la diferente perspectiva que Pablo y Santiago presentan con relación a la relación entre la fe y las obras. Como Pablo tiene que enfrentar el problema de aquellos judaizantes que establecían la salvación por las obras, por eso que Pablo es tan enérgico declarando, señalando que Dios justifica al que cree en Jesús en su muerte y resurrección, que la justificación es por la fe. En cambio, el énfasis de Santiago va en otro tenor. Es aquel que está en la iglesia, que vive tranquila su vida, no asume ninguna responsabilidad, como he oído algunas personas que me dicen, yo vivo feliz, como ya yo estoy salvo, ya yo me libré del infierno. Así me dijo hace muchos años un hermano. Entonces ahí viene la exhortación de Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Bien, ten cuidado que esa fe no sea una fe no genuina. De manera que en este caso se complementan. Son dos perspectivas, maneras de ver diferentes. Podemos también pensar en los dones espirituales. Primera Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11, son los dos únicos versículos de otro autor diferente a Pablo que trata acerca de los dones espirituales. Y ahí Pedro agrega algo interesante, y es que él presenta los dones como una polifacética manifestación de la gracia de Dios y que nosotros somos administradores de esa gracia. El don es como una administración. Así que mire cómo se complementa el testamento. Si estoy leyendo un pasaje del Antiguo Testamento, primero voy a buscar pasajes paralelos en el Antiguo Testamento. Pero también puede darse el caso de que tenga que utilizar una referencia al Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo se refiere en Romanos capítulo 4 como ejemplos del Antiguo Testamento con relación al hombre o la mujer que Dios declara justo por la fe, utiliza el ejemplo de Abraham con relación a cuando Dios le promete a Abraham una cosa que humanamente hablando era imposible de creer. Es decir, que iba a tener un hijo de parte de su mujer y de él en su edad avanzada. En cambio, también, se me olvidaba, también utiliza el ejemplo del Salmo de David, un Salmo de David, la bienaventuranza de aquel hombre a quien el Señor no le inculpa de pecado. En cambio, Santiago utiliza otros ejemplos. Primero el ejemplo de Rahab y luego pone el ejemplo de Abraham, pero en otra situación. Entonces, fíjense que en este caso, si voy a interpretar el pasaje de Santiago, capítulo 2, desde la perspectiva de Santiago, tengo que entender que los ejemplos de fe que utiliza son diferentes a los ejemplos de fe que utiliza el apóstol Pablo. Y por último, con relación a esta parte de interpretar el pasaje en el contexto literario, por supuesto que la Biblia es todo el contexto de un pasaje. Por ello, hermanos amados, tengamos cuidado con los énfasis desmedidos cuando predicamos la palabra. ¿Por qué? Porque como la Biblia fue escrita en situaciones tan variadas, circunstancias tan diferentes, vamos a notar que en algunas ocasiones el énfasis sobre un tema para una iglesia
es diferente al énfasis sobre el mismo tema a otra iglesia, o una misma enseñanza del Señor con relación a otra misma enseñanza del Señor. Por ejemplo, si nos limitamos únicamente al Sermón del Monte respecto a la actitud hacia las riquezas, pudiera darnos la falsa impresión de que el Señor se opuso a que uno pudiera trabajar y lograr prosperar en base a su trabajo, y pudiera dar un énfasis desmedido, así pudiendo enseñar aparentemente que las riquezas como tales son un peligro, pero no es la riqueza como tal, sino el peligro de la codicia, de concentrarnos toda en ella. Pero el mismo Señor habla en otros pasajes precisamente de trabajar y administrar sabiamente para ganar intereses, aunque lo dice en una parábola. Y Pablo, por ejemplo, habla de los ricos de este mundo, que sean ricos en buena obra, pero son ricos. Entonces, por ello, hay que tener en cuenta las diversas perspectivas de la Biblia sobre un tema para no sobredimensionar el énfasis. Y eso es sumamente importante. También se da la situación dentro de esto que estamos hablando, de los contextos, lo que en lingüística nosotros llamamos la polifonía textual. Es decir, que en un texto aparecen otras voces, varios fonos, voz o sonido. Y es cuando en un texto aparecen citas de otros autores, directas o indirectas, referencias. Y eso es una manera de establecer una relación intertextual. De esa manera, también es importante cuando uno lee un pasaje, si hay una cita directa, pues es fácil, como cuando el Señor dice, no habéis leído tal cosa y cita el pasaje, o como cuando dice el apóstol Pablo, porque escrito está. Pero hay ocasiones en que hay insinuaciones, hay frases tomadas. Por ejemplo, si usted estudia desde el momento en que Cristo participa de la Santa Cena con sus discípulos, o del Cordero Pascual, para ser más concreto, hasta su crucifixión, es sorprendente la cantidad de citas entremezcladas que él utiliza en su habla, citas que están tomadas de los Salmos y también del libro del profeta Zacarías. Entonces, si usted no ha leído muy bien estos Salmos y el libro del profeta Zacarías, no se va a dar cuenta que nuestro Señor está entremezclando. Nuestro Señor hablaba con los Salmos, con los profetas, con Deuteronomio. Esos eran los tres, aparentemente, libros favoritos del Señor. Los Salmos, Deuteronomio, el profeta Isaías y Zacarías. Son los cuatro. Y en sus discursos, en sus conversaciones, entremezcla frases que están tomadas, de estos libros. Así que eso es parte de la intertextualidad. En cuarto lugar, voy a tratar de una manera un poco somera, porque entrar en detalles en lo que se llama el análisis gramatical y semántico, esto conlleva todo un taller, pero yo les voy a dar algunas pinceladas. Pero antes de esto, voy a referirme a lo que se llama la organización estructural de un pasaje. Es posible que en algunos libros usted lo encuentre como el patrón organizacional. Si usted es un joven y está ahora mismo en la universidad recibiendo una clase de español, de lengua española, de lingüística, de gramática, probablemente la expresión moderna que utilizamos es secuencia textual. Todo esto indica lo mismo. ¿De dónde viene esto? Bueno, esto viene sencillamente
de que cuando hablamos de un texto, mire lo que dice el diccionario de la Real Academia. En cuanto al origen del término, ellos dicen que en latín, sí, el término texto viene al español por una derivación del latín. Dicen ellos que significaba una trama es una íntima relación, un tejido. Por eso puse esa imagen ahí, un tejido conectivo para indicar las íntimas conexiones, ¿verdad? Entre las palabras, las frases, las oraciones, las partes. Es una manera de tratar de gráficamente comunicar esto. Entonces, las epístolas, como cualquier otro libro, tienen una organización cohesiva, coherente. No es una mezcolanza de ideas inconexas. Por ello, para determinar el sentido, uno debe interpretar el texto tomando en cuenta cómo está, qué patrón de organización predomina en ese pasaje. De nuevo, voy a referirme a, aquí estoy utilizando una combinación de 3 libros. Vamos a ver algunos de los patrones más comunes. Por ejemplo, un pasaje puede estar organizado de acuerdo a la definición o a la explicación de una expresión o un evento. Por ejemplo, ¿quién no sabe que si va a predicar de Hebreos capítulo 11, verso del 1 al 3? Sabemos que ahí el autor a los hebreos define la fe. Ahí la estructura, el patrón organizacional, la secuencia textual es la explicación de fe. ¿Por qué hace el autor a los hebreos esto? Porque el término fe tiene varios significados. Es una palabra, decimos nosotros en lingüística, polisémica. Tiene varios significados. Entonces, para que ellos entiendan a qué fe él se refiere, él la define como una actitud, es la disposición de creerle a Dios, de estar convencido de las cosas de Dios y de la esperanza en sus promesas. No es la fe salvadora. Por eso él, antes de poner todos los ejemplos de la fe que bien conocemos en el capítulo, utiliza precisamente esta secuencia, la secuencia de la definición. Por otro lado, hay una secuencia muy utilizada por Pablo, también la emplea mucho Santiago. Es la estructura o secuencia pregunta-respuesta, muy frecuente en Pablo. Voy a tomar solamente un ejemplo. En Romanos capítulo 11, del verso 1 en adelante hasta el capítulo 11 entero. Desde el capítulo 9, Pablo está tratando el tema de la situación del Israel actual dentro de los planes de Dios. Y él hace una tremenda pregunta que bien sería interesante que aquellos que niegan que haya un milenio o un futuro para Israel la lean de nuevo. Porque Pablo ahora dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Si no hay un futuro para Israel, esa pregunta no tiene ningún sentido. Dice Pablo, no lo ha desechado. Y Pablo responde en todo el capítulo a esa pregunta, que a pesar de la infidelidad del Israel étnico, óigame bien, del Israel como pueblo, Dios tiene un plan futuro todavía para ese Israel étnico. Solo que, importante, porque aquí también hay muchos creyentes que están equivocados. Este plan no significa que todos los israelitas, por ser israelitas, serán salvos. No, porque Pablo en el capítulo 12 lo dice claramente, es judío el que es verdaderamente convertido, el que es de corazón. Y ese es el gran error del judío moderno y del judío de los tiempos de Pablo, que ellos pensaban y siguen creyendo que el pacto de Dios con la nación de Israel los incluye en cuanto a las bendiciones espirituales por ser judíos nacionales. No,
son judíos nacionales, pero tienen que creer en el Mesías, en el Cristo que murió y resucitó. Por eso se lo dice en el capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es a un judío que le está diciendo Pablo eso en el capítulo 10, verso 9 y verso 10. Solo que nosotros evidentemente lo aplicamos para cualquier llamado evangelístico. Pero si usted lee el contexto, esa declaración, esa invitación es a un judío que está rechazando al Mesías. Otra estructura muy frecuente es la estructura causa-efecto, que puede ser una causa, un efecto, o puede ser una causa, varios efectos, o varias causas, un efecto, o varias causas, varios efectos. Eso va a depender del tratamiento. En este caso, se analiza un hecho, una situación, un fenómeno, cuáles fueron las causas que lo provocaron y las consecuencias que trae ese evento, esa acción. Un ejemplo bien claro, sigo otra vez con la carta a los Romanos, es Romanos capítulo 1, verso 18 hasta el 31. Como ustedes bien saben, ahí Pablo va a demostrar la culpabilidad universal del pecado del ser humano. Pero todo comienza con una causa. No reconocieron a Dios ni le dieron gracias, a pesar de que Dios se le había dado muestra de su bondad y divinidad y manifestación poderosa. Dice Pablo, pretendieron ser inteligentes, tan inteligentes que se volvieron necios, cambiaron la imagen del Dios incorruptible en semejanza de cosas corruptibles. Y por esa rebeldía, por esa incredulidad, entonces vienen todas las consecuencias que Pablo menciona, que tiene que ver con los juicios de Dios a esa humanidad rebelde. Dios los entregó a pasiones vergonzosas y cosas por el estilo, para que finalmente juzgarlos por su ingratitud y desobediencia. Así que en ocasiones tengo que ver si predomina esa estructura. En ese caso, analizo cuál es la acción principal, cuáles fueron los factores que la produjeron y qué consecuencias trae. De igual manera, hay otra estructura, es la llamada estructura comparación-contraste. En ocasiones se establecen las semejanzas y en otros casos las diferencias. Siguiendo con Romanos, en Romanos capítulo 8, del verso 5 al verso 8, el apóstol Pablo contrasta el hombre inconverso, dominado por la carne, por la naturaleza pecaminosa, los que piensan en la carne, y el creyente que es controlado por el Espíritu, los que son del Espíritu, que son hijos de Dios y que son guiados por el Espíritu para vencer las pasiones pecaminosas de la carne. Así que hay un gran contraste entre el inconverso y el creyente. Otra estructura es la estructura ilustración o ejemplificación. Usualmente se acostumbra a poner una idea general al principio y luego se ponen los ejemplos. En otros casos se hace invertido, pero casi siempre lo que se hace es que de una idea general, entonces se ponen después los ejemplos. Esos ejemplos pueden ser para clarificar una idea, pueden ser para presentar a alguien como un modelo a seguir y puede ser también como un mal ejemplo o una desobediencia a evitar. E incluso puede ser para justificar una postura. Y eso lo podemos ver de múltiples maneras. Por ejemplo, ya mencioné en Romanos capítulo 4, Pablo utiliza el ejemplo de Abraham para justificar una postura. ¿Cuál es esa postura? Que Dios justifica al que es por la fe en Jesús. Dios se lo cuenta por justicia, le atribuye esa declaración de justicia por haberle creído. También puede ser como un ejemplo a imitar. Por ejemplo,
En 1 Pedro, capítulo 3, Pedro utiliza el ejemplo de Sara como un modelo de mujer virtuosa sujeta a su marido. En el contexto de aquella mujer que tiene un esposo difícil e inconverso, y entonces le pone este ejemplo de esta mujer que respetaba a su marido. Dos estructuras más son la de generalización y concreción. Esta se parece a la anterior, pero hay una diferencia. Sí, se parte de un principio general, pero se concreta con ideas, no con ejemplos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 1, el apóstol Pablo parte de un principio. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego a que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la pregunta que uno se hace? Si uno es un oyente o un lector, uno le preguntaría a Pablo, Pablo, ¿y cómo yo vivo de una manera digna de esa vocación? Verso 2 y verso 3 responden con toda humildad, con paciencia, con mansedumbre, soportando los unos a los otros, etcétera, solícitos en guardar el vínculo, el pasaje que usted bien conoce. Así que los versos 2 y 2 concretan la idea. Es decir, está el principio general y luego se concreta con acciones específicas. Y hermanos, aprovecho para decirles esto, aunque se lo voy a recordar cuando entremos en la parte homilética. Eso es algo que tenemos que aprender. A veces les decimos a los hermanos en la predicación, les damos el principio general. Hermanos, tenemos que amarnos los unos a los otros. Bien, y viene la pregunta, ¿cómo? ¿De qué manera? Concrétame, dame acciones concretas. Y Pablo y los apóstoles son expertos en las cartas de utilizar esa estructura, del principio general a las acciones concretas. Por último, está lo que se llama la estructura tesis, argumentación o tesis razones. En la tesis puede utilizar una afirmación, una pregunta, una exhortación. Lo que sigue son las razones para justificar esa tesis. 1 Corintios capítulo 12. Pablo dice, hermanos, es un absurdo que tú como creyentes niegues la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Por esta razón, por esta razón, por esta razón. En este caso, las razones están argumentando, defendiendo una afirmación, que la resurrección de los muertos es una piedra capital de la fe cristiana, por cuanto Cristo es las primicias de los que durmieron. Rápidamente, dos cosas. Miren, en primer lugar, casi siempre, bueno, por lo general, no hay una estructura pura, 100%. A veces se mezclan, pero predomina una. Y en otros casos, también se puede dar el caso de que los autores utilizan otros recursos para destacar esa estructura, que pueden crear efectos para ayudar a la memorización o a la persuasión de los lectores. Por ejemplo, puedes repetir una frase, puede hacer una enumeración o una lista de ideas, puede hacer una inclusión o un encuadre. Esto es, al principio de una sección, parto de una idea y vuelvo y repito esa idea, de modo tal que si yo era un oyente en la iglesia en Filipos, desde que yo veía el principio y el final, ya yo sabía la repetición que me estaba indicando que había un corte, que había un fin de una parte para pasar a otra. Hay una estructura también que se llama quiasmo, que está tomada de la letra griega, ahí se la puse, que con una X se dice chi o chi, dicen algunos, que es una estructura donde lo que se hace es una forma cruzada. Por ejemplo, yo comienzo, imagínense que yo diga, comienzo con la palabra amor, luego sigo con la palabra paciencia,
luego sigo con la palabra tolerancia, entonces en la B repito paciencia y termino en la A con amor. Es decir, A, B, C, B, A. Cuando se hace eso, la idea que está en el medio es la principal. Para ello, no quise entrar en muchos detalles. A ello les recomiendo que se valga de un buen comentario para que lo pueda entender mejor. Y también puede darse el caso de una conclusión, una condición y una conclusión. Cuando aparecen este tipo de oraciones, por ejemplo, una oración condicional, como el nombre lo indica, parte de una condición que debe darse para lograr un resultado. Esa condición se le llama prótasis y el resultado se le llama apódosis. Por ejemplo, dice el famoso versículo que ustedes bien conocen. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es eso? La prótasis, la condición. Conclusión, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué es eso? Resultado o prótasis. Yo de nuevo les recomiendo, doy sugerencias. Ahí para mí el mejor libro que le puede ayudar es el que se llama Entendiendo la palabra hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios, por Scott Duvall y Daniel Hayes, que ya lo había mencionado. Y si también usted lee inglés, le recomiendo el que también he mencionado varias veces de William Klein, Craig Blomberg y David Alan Hobart. Bien, amados hermanos, como dije en la parte de gramática, yo voy a dejar que eso usted lo lea y lo repase, porque para ello eso requiere, ¿verdad? Ahí solamente le di unas orientaciones. Quiero solamente terminar ya con la parte que tiene que ver con las figuras literarias. Interprete el texto de acuerdo a las figuras literarias que aparecen. El gran teólogo don Francisco Lacueva, una de las grandes empresas que el pueblo de Dios debe agradecerle, fue, además de sus libros, las traducciones de clásicos. Y un clásico que él tradujo y que se los recomiendo, creo que también lo pueden encontrar en PDF, se llama Diccionario de Figuras de Dicción. Ahí usted tiene todas las figuras literarias habidas y por haber en la Biblia. Y eso es un trabajo que tradujo el doctor Lacueva del señor E. Bullinger. Ahora, ahí el doctor Lacueva, él dice en la introducción que una figura denota cierta forma de un término o una frase, una figura, perdón, denota cierta forma que un término o una frase toman diferente de su forma natural u ordinaria. Si yo digo, por ejemplo, wow, mi hermano Joan es un león, bueno, dependiendo del contexto, todos sabemos que es una frase figurada. Puede ser si es una persona muy ofensiva, ¿verdad? Feroz. Si es una persona que sabe demasiado, wow, eres un león, sabe mucho. Entonces sabemos que tiene un sentido diferente. Ahora, mi propósito no es hacer una larga lista, sino simplemente mencionar las 4 figuras literarias que aparecen con más frecuencia en las epístolas. Ellas son el símil o comparación, que establece una comparación expresa, el nexo comparativo, como, tal cual, como cuando Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. La metáfora, que es más expresiva, es una comparación implícita, no aparece el nexo o conector comparativo, como cuando Santiago, de una manera gráfica, ilustra el poder destructivo de la lengua denigrante, del uso del habla denigrante e insultante. Dice, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La metonimia es un término que guarda una relación muy íntima con otro al que sustituye. Por ejemplo, puede ser que
una palabra que indica causa, se ponga el efecto, el autor por la obra, el continente por el contenido, lo físico por lo psicológico, el instrumento por el usuario. Solo voy a poner un ejemplo. Dice Pablo, la copa de bendición que tomamos. No es la copa lo que se toma. Ese es el continente. Lo que tomamos es el contenido. En este caso, ¿verdad? El vino. Entonces, eso es una metonimia típica. El de autor-obra, en la parábola de el rico y Lázaro, Abraham le dice al rico, a Moisés y a los profetas tienen. Léanlos. No me digan, ¿van a leer a Moisés? No. El autor por sus obras. Y está la sinécdoque, que es una relación que se da entre una parte sustituye al todo o un todo sustituye a una parte. Por ejemplo, dice Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No me diga los pies solamente, no. Ahí los pies aluden a la persona que lleva el mensaje, al evangelista. Como dije, usted puede, si se hace del diccionario de figuras de dicción, ahí usted tiene un recurso sumamente útil para hacer este trabajo. Por último, a ellos les digo, simple y llanamente, que ya con todos esos datos usted puede reformular la idea central del pasaje que usted está considerando y los puntos de apoyo. Hermanos, gracias por su paciencia. Me extendí un poquito más de la cuenta. Me pueden dar los 40 azotes menos 1, pero era necesario, ¿verdad? Que pudiera explicar esta parte. Así que dejo a mis hermanos para que, por favor, puedan hacer las preguntas, hacer los comentarios del lugar. Bien, Fernando, vamos a leerle algunas de las preguntas en el orden que lleguen por el chat. Así que vamos a ver. Aquí tenemos hermenéutica entendiendo la palabra de Dios. ¿Estaría dentro de sus posibilidades citar una vez más las hermanas españolas con otros adjetivos? Bueno, realmente ellas no son hermanas, ellas son profesoras de universidades seculares. Ellas son especialistas en lingüística. Y como ya dije, esa es mi área de trabajo. Eso es lo que yo soy. Yo soy graduado en letras y esa es mi área. Ella se llama una Elena Calzamiglia y la otra se llama Amparo Tuzón. Elena Calzamiglia y Amparo Tuzón. Muy bien. Si nadie hace una pregunta, yo tengo una, pero quiero darle la oportunidad a los hermanos que hagan las preguntas. Ok, entonces, como nadie hizo la pregunta, Fernando, yo tengo una, la pregunta mía es en sentido a todo lo que nosotros estamos aprendiendo. Es tan rico, tan útil para nosotros que a veces tenemos que prepararnos tanto y pararnos en un púlpito, y la alta responsabilidad de abrir la palabra de Dios y darle la interpretación correcta. Pero es importante que la iglesia también vaya aprendiendo, de cierto modo, más profundo la palabra de Dios. A veces un servicio los domingos, donde se puede estar 1 hora, 3 horas, no es como suficiente para nutrir a una iglesia de las profundidades de la Biblia. ¿Qué prácticas toman ustedes para llevar a la iglesia a un conocimiento más profundo de las Escrituras? Bien, nosotros aquí en Santo Domingo, en algunas iglesias de las nuestras, no todas, debemos darle gracias a los misioneros que nos educaron. Para ellos, la escuela dominical no es para niños exclusivamente. La escuela dominical es un centro de